Bueno, muy bien, estamos a 16 minutos que pasan de las 10 de la mañana y ya lo tenemos en línea a Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Carito Murici te saluda aquí desde Rosario para En Sintonía con Vos. Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por llamarme. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, queremos charlar con vos, aprovechar este ratito que tenemos para conversar sobre la histórica bajante del río Paraná, que es la peor desde 1944, y de lo grave, de lo alarmante, ¿no? De esta situación por los cambios, entre tantas otras cosas, de la vegetación, la modificación del comportamiento de la fauna, la migración forzada de algunas especies. Bueno, hay muchos, la lista sigue, ¿no? Y estamos realmente en uno de los momentos más críticos, es lo que queremos preguntarte, y qué tan preocupante es esta situación, en verdad. Preocupante, por supuesto, por lo que genera a través de sus consecuencias sobre la vida de las personas, la navegabilidad, la provisión de agua corriente, todo lo que produce, por supuesto, una bajante de estas características. Pero también es preocupante por sus causas, porque no puede ser leído esto como una calamidad de la naturaleza ajena a nosotros, sino que por el contrario, este es un desastre potenciado fuertemente por supuesto, el cambio climático, pero también por buena parte de las acciones que se realizan en la cuenca y que están asociadas a la deforestación, a la pérdida de humedales. Cuando hablamos, por ejemplo, en abstracto de los humedales y decimos que hay que defenderlos, luego cuando hay una sequía de estas características, ahí notamos lo que significó haberlos perdido, porque casualmente o no, una de las características fundamentales de un humedal es su capacidad de absorción de agua, de retención de agua y de liberación de ese agua en los momentos de sequía. Bueno, estamos en un momento de sequía y el humedal que ha sido destruido prácticamente a lo largo de toda la cuenca del Paraná y la cuenca del Plata, hoy no puede ejercer su función y las consecuencias también las tenemos a la vista. Las aguas permanecen bajas hace más de 700 días. ¿Se puede calcular más o menos hasta cuándo va a seguir esta situación y qué debería suceder para que esto comience a mejorar de alguna manera? Hay una estimación, una proyección que hace el Instituto Nacional del Agua, que indica que muy probablemente hacia fin de año recién empiece a revertirse la situación de bajante, que para ese entonces ya va a haber consumido prácticamente 2 años. Claro. Lo que hace que esta bajante sea histórica no solamente por su magnitud, sino también por su duración. Y respecto de qué es lo que puede empezar a revertir esto, y es muy sencillo, la lluvia. Claro. Cuando la sequía deje de ser tan prolongada y dé paso a la lluvia, fundamentalmente en las altas cuencas del Paraná y del Uruguay, muy probablemente empiece lentamente a revertirse la situación. Pero hay que entender que este es un periodo cíclico, que normalmente esta cuenca tiene épocas de sequía y épocas de inundación. El problema es que esas sequías y esas inundaciones, vuelvo a decirlo, y no quisiera que lo olvidemos, están potenciadas fuertemente, subrayadas fuertemente por el cambio climático y por las condiciones a las que sometemos a esa cuenca. No podemos entender que esto simplemente es una cuestión de falta de lluvia. Sí, totalmente. Se va a emitir un DNU con la declaración de emergencia hídrica. ¿En qué va a consistir este DNU? Naturalmente la decisión y el contenido de ese decreto de necesidad de urgencia será una prerrogativa del presidente de la Nación, que lo hará cuando considere que es necesario, pero básicamente en el caso de decidirse su promulgación será para poder tener todos los instrumentos y herramientas por parte del Estado para rápidamente actuar con la mayor celeridad y la mayor eficacia posible para paliar los efectos más negativos que está teniendo esta bajante pronunciada del Paraná durante el tiempo de la emergencia, para poder enfrentar la emergencia con las mejores armas. Sergio, bueno, antes que nada te saludo, mi nombre es Víctor Timoneda y, a ver, una de las imágenes que ha recorrido todo nuestro país por estas horas es ayer a la noche en una zona totalmente urbanizada de Rosario, en el Parque España, el desmoronamiento de toda esa barranca, insisto, en un lugar donde si hubiese acontecido un sábado a la tarde, un domingo a la tarde,
estábamos hablando realmente de una catástrofe, pero bueno, la realidad es que esta bajante provoca estos desmoronamientos y te consulto si el gran desafío hoy es la adaptabilidad a estas condiciones y bueno, recién se lo respondías un poco a Caro también, si puede ser reversible este escenario y de qué manera. Reversible va a ser en la medida en que cuando empiece a llover lo que vamos a ver es que rápidamente va a subir el caudal y seguramente en 6 meses esto va a ser historia y en todo caso nos vamos a preocupar por la próxima inundación. Claro. El punto es que si nosotros consideramos que estos episodios son simplemente casuales y que una vez que ocurren simplemente hay que olvidarlos y eventualmente suponer que puede venir uno próximo, equivocándonos, porque el escenario que tenemos por delante es un escenario en el cual cada vez va a haber más eventos de estas características, con mayor recurrencia, es decir, más seguidos en el tiempo, y probablemente con mayor intensidad, o tendiendo a tener mayor intensidad. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que hayamos salido de la emergencia, porque hoy indudablemente la prioridad es atender la emergencia, es sentarnos a pensar cuál es el proyecto de diseño social, económico, productivo, de servicios, de navegabilidad, de obtención y captación de agua corriente, etcétera, para un escenario en el que situaciones como la que todavía estamos atravesando van a ser muy probablemente parte del paisaje cotidiano. Tal cual, yo recuerdo... Eso se llama adaptabilidad. Claro, perdón la interrupción, recuerdo hace... No, por favor. Poquito menos de un año te llamábamos y charlábamos con vos por el tema del incendio en todo lo que es los humedales del Delta del Paraná, y esa situación hasta el día de hoy sigue, más allá de que no sea noticia a nivel nacional, es un episodio que por lo menos acá en Rosario vemos habitualmente en lo que son las islas que están enfrente a la ciudad de Rosario. Porque justamente es una de las consecuencias de una sequía muy prolongada durante el invierno. Yo siempre digo, la verdad me canso de decirlo, pero me cuesta evidentemente penetrar en el discurso instalado, que lo que estamos viendo en el del río Paraná en cuanto a los incendios este invierno, el invierno anterior y el invierno del año 2008, no es quema de pastizales. A nadie se le ocurriría quemar un campo para que rebroten los pastizales en mayo, en junio o en julio, cuando hay heladas, cuando hace frío, cuando no hay humedad en el suelo. Eso se hace en septiembre, en agosto, a fines de agosto, seguramente en octubre, pero jamás en el medio del invierno. ¿Y por qué entonces tenemos incendios en el medio del invierno? Muy sencillamente porque como la bajante es histórica y deja al desnudo superficies que habitualmente están bajo agua, lo que se hace es aprovechar esa situación, entrar y en vez de hacerlo con una topadora, hacerlo con fuego, quemar ese área, secar el humedal, activamente colocar un terraplén para evitar o impedir que el agua vuelva a ingresar cuando suba el nivel del río, lógicamente, y tener entonces un campo de cultivo, un campo de ganadería intensiva en un lugar que habitualmente estaría bajo agua. Y de ese modo logran que esté sobre la superficie del agua. Sí. La última, eso es avance de la frontera agropecuaria, claramente. La última, por lo menos de mi parte, ¿existe la posibilidad del cese del suministro de agua en las grandes ciudades? Esto, a ver, el río Paraná abarca no solo la provincia de Santa Fe, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Entre Ríos. Bueno, la realidad es que te pregunto si existe esa posibilidad y cuánta irresponsabilidad humana hay en el consumo diario. La responsabilidad siempre existe, más allá de que haya una bajante. Estamos frente a un recurso escaso y aun cuando quienes vivimos en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Paraná o Resistencia creemos que estamos plenamente abastecidos porque vemos esos ríos enormes, claro. Lo cierto es que el agua es un bien escaso y siempre hay que cuidarla y protegerla. Y en este caso, por supuesto, infinitamente más, sin dudas. Lo que puede pasar en cuanto al suministro de agua verdaderamente es algo que no podemos presagiar todavía, porque va a depender de los niveles a los que alcance el río frente a las ciudades y en el lugar en el cual las empresas locales hacen la captación del agua. Por el momento no tenemos situaciones críticas, pero es muy posible que puedan ocurrir si el descenso del nivel del río sigue
sigue siendo tal como está siendo ahora. A lo cual además habría que agregar la amenaza cierta de la aparición de floración de cianobacterias cuando empiece a subir la temperatura, que también es una de las consecuencias de la bajante de un río. Y esto ya lo tuvimos en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, y muy probablemente vuelva a ocurrir si el agua no sube. Y esto también afecta el suministro de agua, porque sin dudas hay que atravesar el agua por un sistema de filtrado muy particular para eliminar completamente esas cianobacterias. Sergio, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, digamos un poco alarmado por todo esto, por otra parte, me parece que lo amerita la situación, porque estamos hablando de una nueva normalidad, ¿no? En esto de adaptabilidad, como recién comentabas, hay una nueva normalidad. Vos hablabas de un diseño, ¿no? Un diseño o un nuevo diseño o un proyecto de diseño, creo que fue la palabra que usaste concretamente, para la navegabilidad, para el tema del agua potable. ¿Cómo imaginás este proyecto de diseño? Porque me parece que ahora más que decir que necesitamos un proyecto de diseño, ya hay que empezar a diseñarlo. Es que creo que es una de las tareas indelegables que tiene a partir de ahora el Estado argentino. Cuando digo a partir de ahora no lo digo en función de esta bajante únicamente, lo digo en función de que estamos atravesando ya un escenario real de cambio climático. No es que simplemente tenemos que prepararnos para algo que va a venir. Claro. No, prepararnos para lo que está ocurriendo. Está ocurriendo. Si miramos la bajante del río Paraná, las sequías muy prolongadas en el centro del país en invierno, en los últimos inviernos. Córdoba el año pasado batió el récord de días sin lluvia, el récord histórico de días sin lluvia en el invierno. Si vemos los incendios forestales, la sequía que afectó la Patagonia andina el último verano, y observamos seguramente las inundaciones que sobrevinieron un poco antes y van a sobrevenir dentro de poco tiempo, bueno, estamos ya metidos en este esquema en el que el clima no es lo que era antes, indudablemente, y donde se empieza a mostrar con crudeza una de las más anunciadas y más dramáticas consecuencias del cambio climático por parte de todos los científicos a lo largo de los últimos 30 años, que es la agudización de los extremos. Uh-huh. Lo que ya existía va a ser más intenso, más profundo, más pronunciado, más agudo. Bueno, a eso nos tenemos que adaptar. Y adaptarse significa diseñar políticas, no es simplemente adaptarse, bueno, a ver qué hago cuando viene el agua, agarro un balde. No, es un Estado diseñando políticas, por eso existe el Gabinete de Cambio Climático, en el que se pretende diseñar y luego confeccionar para ejecutar políticas concretas de adaptabilidad. Acá se tiene que adaptar socialmente buena parte de las ciudades argentinas y pensar cómo van a reaccionar frente a eventos de estas características cada vez más asiduos, cómo se va a tener que adaptar la actividad agropecuaria, porque el régimen de lluvias es otro, las olas de calor que de pronto aparecen van a ser más frecuentes, hay que adaptar el sistema energético, hay cientos de cosas que va a tener que hacer el Estado y que indudablemente tienen que ser nuestra tarea de aquí en adelante si es que queremos tener una política ambiental más o menos coherente. A mí me gustaría ponerme en abogado del diablo en este caso, ¿no? Porque digo, en función de todo esto que estás diciendo, con lo cual coincido, ¿no? Por supuesto, pero digo, si todavía no se ha podido lograr una ley de humedales, vos dabas cuenta también de esto, Sergio, recién, si todavía hemos logrado avanzar en una ley de humedales, por todo lo que significa, ¿no? El lobby o como le quieramos llamar. ¿Cómo vamos a pensar este nuevo diseño? Digo, porque acá incluso hasta se habló del avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Digo, ¿cómo como Estado, ¿no? Como funcionario o como gabinete de cambio climático, esto que recién decías, van a avanzar en este sentido si todavía no pudimos avanzar en la ley de humedales? Nadie dice que va a ser sencillo ni que va a ser un camino pavimentado. Está claro que es un tránsito que va a tener tensiones y que va a tener conflictos, indudablemente. Yo al menos pienso que esto es lo que tenemos que hacer y que esa es la responsabilidad que tiene el Estado argentino y estoy convencido de que el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, piensa exactamente lo mismo y sabe que hay que tirar en esa dirección, porque además, no solamente porque es lo que creemos que corresponde a una política ambiental seria,
no solo también porque es éticamente lo que ciertamente hay que hacer, sino también porque creemos que es más barato, es mucho más económico prevenir, adaptar, generar condiciones para poder enfrentar de la mejor manera lo que va a venir, que luego estar lamentando los daños. La sequía del año 2018 a la Argentina le costó más de 8.000 millones de dólares. Y todos sabemos que va a haber una sequía peor dentro de no demasiado tiempo. Entonces, me parece que es muchísimo más lógico y más criterioso empezar a pensar mecanismos de adaptabilidad, por ejemplo, a ese tipo de situaciones, que luego lamentarnos y simplemente decir, uy, fue la peor sequía, uy, batimos un récord, uy. Miren, yo siempre digo esto, y esto es, perdón, pero es lo que aprendí a lo largo de muchos años de estudio. Los desastres naturales no son naturales. No, por supuesto. Juego de palabras, pero no son naturales. Sí. Son eventos detonados a partir de una situación natural, pero luego son desastres sociales, básicamente. Sergio, acá hay una situación que aparecía como muy importante también, que dabas cuenta vos, esto de la posibilidad de bacterias que se puedan generar con la bajante. ¿Están trabajando con los ministerios de salud de las distintas provincias? Digo, porque esto va a generar, o puede llegar a generar un problema de salud. Por supuesto, y en la mesa que convocó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, están representadas las provincias involucradas y, por supuesto, todos los ministerios de la nación que tienen relación con este tema, y se está trabajando en todos los aspectos. Y creo que ese es uno de los méritos ciertamente destacables de la respuesta que ha tenido el Estado Nacional, independientemente de que después haya o no un decreto para declarar la emergencia, cosa que entiendo que tiene valor periodístico. Pero desde el punto de vista institucional, hace más de 4 semanas que está trabajando una mesa interministerial convocada por el jefe de gabinete, haciéndolo en silencio pero con eficacia para poder dar respuesta a cada una de las situaciones que se están presentando en la emergencia. Eso es un Estado trabajando interdisciplinarmente, de manera coherente y al mismo tiempo complementaria, y esto es lo que estamos haciendo. Y sí, por supuesto, la cuestión sanitaria está muy tenida en cuenta, porque muy probablemente, ojalá no, puede ocurrir que haya situaciones a las cuales haya que proveer de agua potable por vías no convencionales a una población que quizás no pueda acceder al agua corriente porque el río no lo permite. Sergio, te agradecemos mucho por esta conversación y esperamos que sea hasta el próximo contacto, una vez más. Muchas gracias por haber charlado En Sintonía con vos. Al contrario, gracias por llamarme. Un saludo. Hasta luego, buen fin de semana. Hablamos con Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En Sintonía con vos, hasta las 11 por Radio Sí.